¿Sabías que Colombia es un país conocido en todo el mundo por su biodiversidad o su riqueza en fauna, flora y ecosistemas? ¿Te has imaginado qué tan rica es la biodiversidad de la cuenca del río Claro en el departamento de Antioquia? Hoy queremos invitarte a que nos acompañes en este fascinante recorrido para que descubras las maravillas naturales que podrás encontrar en este territorio. Esperamos contar contigo para que nos ayudes a aumentar el conocimiento sobre la riqueza de la cuenca y los elementos que la componen. Así que, prepárate, alista lápiz y papel porque aquí vamos. Para entrar en contexto, existen 17 países que se conocen como megadiversos, en su mayoría ubicados en el trópico, en los que es posible encontrar gran variedad de ecosistemas marinos, acuáticos y terrestres y una alta biodiversidad. En estos países se registra el 70% de la flora y fauna del mundo y solo comprometen el 10% de la superficie mundial, en donde además es posible encontrar una alta diversidad cultural. Por esta razón, nos referimos a estos países no solamente como biodiversos, sino como megadiversos. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Esta valoración está basada en la riqueza de especies de anfibios, aves, peces, mamíferos, reptiles y plantas. Aunque la ciencia constantemente aporta nuevos datos, en Colombia se han registrado aproximadamente 58.312 especies y 314 tipos de ecosistemas. Sin embargo, estos datos aún no reflejan la realidad completamente, ya que existen áreas inexploradas, por lo que es necesario que el desarrollo de la investigación sea una prioridad en el territorio nacional a fin de conocer los misterios que esconden estas zonas y para contribuir a su conservación y preservación. Aunque las cifras son dinámicas y tienden a incrementar en la medida en que se realizan más estudios, de acuerdo con los datos de diversidad biológica para el país y su riqueza de especies, Colombia ocupa el primer puesto en orquídeas con 4.270 especies y en aves con 1.934. El segundo puesto en plantas con 26.232, mariposas 4.059, peces dulceacuícolas 1.439 y anfibios 849 especies. El tercer puesto en palmas con 311 y reptiles con 743 especies. Y, finalmente, el sexto puesto para mamíferos con 520 especies. Teniendo en cuenta estos datos, te preguntarás, ¿cuánta de esta riqueza alberga la cuenca del río Claro? Para comenzar, ¿sabes cómo se delimita una cuenca? De acuerdo con su definición, una cuenca hidrográfica es un sistema, una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal, que para nosotros es el río Claro, las quebradas o riachuelos que le aportan aguas y además todos sus territorios, incluyendo municipios y veredas, localizados entre el origen del río y su desembocadura. El río Claro tiene su nacimiento en el municipio de Sonsón, en las montañas del Alto del Tigre y de la Osa, y vierte sus aguas al río Cocornasur, para finalmente desembocar en el río Magdalena. Siendo así, la cuenca del río Claro la conforman los municipios de Sonsón, San Francisco, San Luis, Puerto Nare y Puerto Triunfo. Este territorio es diverso por su naturaleza. Se han identificado diferentes ecosistemas, una diversidad en las actividades productivas, una alta oferta de servicios ecosistémicos, así como una diversidad de flora y fauna terrestre, acuática y cavernícola inigualable. Las comunidades humanas que habitan la zona son conocidas por su alto interés, apropiación y conocimiento sobre su territorio y siempre están dispuestas a conservar sus áreas naturales y las especies que allí se encuentran, promoviendo bienestar para su diario vivir y los ecosistemas en general.
Los diferentes estudios sobre la biodiversidad de la cuenca del río Claro se han concentrado en áreas particulares, especialmente hacia el límite entre la cuenca media y baja, debido a la presencia de la Reserva Natural Cañón del Río Claro, la cual es un referente de conservación del sistema kárstico y de las especies de flora y fauna de la región. Por lo tanto, los vacíos de información se encuentran localizados en mayor medida en la zona baja hacia el nororiente y en la cuenca alta en general, con una evidente ausencia en las zonas con mayor altitud. Si estas áreas fueran exploradas trabajando de la mano con los investigadores y los expertos locales, sería posible adquirir nuevo conocimiento sobre el estado de las especies, los ecosistemas y la población en la cuenca, y de esta manera se podría lograr una mejor visión de los procesos y las relaciones existentes entre ellos, a fin de plantear escenarios de conservación y de uso sostenible que, por supuesto, beneficien los modos de vida de las comunidades locales. Los registros de flora y fauna en la cuenca suman un poco más de 75.000, los cuales se distribuyen en 3.887 especies, con un mayor registro para flora, seguido por aves, mamíferos, anfibios, reptiles, invertebrados y peces. Esta diversidad de especies se ha registrado en diferentes ecosistemas como cavernas, bosques, agroecosistemas y ríos, entre otros. Dentro de las especies que se han registrado en la cuenca, existen grupos con una elevada importancia a nivel local, nacional y global, ya sea porque se trata de organismos poco frecuentes, difíciles de observar, útiles para diferentes actividades, con amenazas importantes que afectan su supervivencia o con escaso conocimiento. Vamos a verlo con más detalle. Uno de los grupos de importancia son las especies raras. Se denominan así debido a que se conoce muy poco sobre su naturaleza, incluyendo su abundancia y su distribución. Es muy raro documentar su presencia, por lo que la frecuencia de sus registros es muy baja. Por lo tanto, es importante diseñar e implementar estrategias de investigación que contribuyan al conocimiento de las especies y así generar proyectos para su manejo y conservación en los ecosistemas. Para este grupo aún no se cuenta con la cifra exacta de especies registradas. Sin embargo, hemos identificado algunas especies, entre ellas el perro venadero y una especie de coca nativa. Con tu ayuda será posible registrar estas y muchas otras especies en las áreas poco exploradas de la cuenca. Anímate y cuéntanos si conoces alguna especie de flora y fauna rara en tu territorio, o si en un futuro logras ver una, tómale una foto con tu celular. Anota en dónde la viste, cuántos individuos lograste observar y, un dato clave, la fecha del avistamiento. Si no logras tomar una foto, una buena descripción de su apariencia física es suficiente. Otro grupo lo conforman las especies endémicas, las cuales limitan su distribución natural a un marco geográfico o político, indicando así que no es posible encontrarlas en otro lugar del planeta. Los endemismos pueden ser evaluados a diferentes escalas, razón por la que existen especies endémicas para un continente, país, región o un área puntual. Es decir, hay especies que únicamente es posible encontrar en Colombia. Hay otras que solo se pueden ver en Río Claro, no están en otros lugares del mundo. Este grupo de especies es de gran importancia para los investigadores y para las entidades gubernamentales debido a que su propósito es estudiarlas y desarrollar estrategias para su conservación a fin de asegurar su existencia. En la cuenca del Río Claro se han registrado especies endémicas, con un mayor número para el grupo de flora con 208 especies localizadas solo en Colombia, y de estas 38 son exclusivas de la cuenca. Además, en esta zona es posible hallar especies endémicas para el país, para los grupos de anfibios, aves, mamíferos y reptiles.
Recuerda dar un buen uso a las áreas silvestres para asegurar la supervivencia de estas especies, pues la cuenca es una de las pocas áreas en el mundo donde se pueden encontrar. Un grupo adicional presente en la cuenca lo constituyen las especies amenazadas. En él encontramos mamíferos, peces, anfibios, reptiles, aves, flora e invertebrados. Pero, ¿qué son las especies amenazadas? Son aquellas que presentan una notable reducción en sus poblaciones silvestres y que habitan áreas altamente perturbadas debido a la existencia de amenazas, razón por la que su supervivencia en los hábitats silvestres está en peligro y existe el riesgo de que se extingan en poco tiempo. Para poder establecer cuáles especies pueden desaparecer, se han diseñado varias metodologías, como la que contempla la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Al evaluar las especies, estas pueden ser clasificadas en alguna categoría de amenaza, las cuales son de menor a mayor nivel de riesgo, vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Colombia implementó esta metodología para generar la Resolución 1912 de 2017, con la cual se ha podido evaluar una gran cantidad de especies que habitan nuestros ecosistemas, encontrando que 1.302 especies se hallan en alguna categoría de amenaza, 182 en peligro crítico, 431 en peligro y 689 en rango vulnerable. En la cuenca habitan varias especies amenazadas de diferentes grupos. Un alto número de especies de flora, seguido por mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces e invertebrados, se encuentran en riesgo de desaparecer si las amenazas persisten. ¿Has notado que algunas especies ya no son tan abundantes como antes? Es posible que estén desapareciendo. ¿Has identificado qué puede estar causando esta disminución? Ten en cuenta que tu comunidad puede influir positiva o negativamente en la conservación de las especies y su medio natural. Es importante que las futuras generaciones puedan conocerlas y disfrutar de los múltiples beneficios que éstas nos brindan. Tus acciones cuentan en su conservación y protección. Otro grupo relevante corresponde a las especies exóticas. Normalmente se asocia el término exótica con especies silvestres llamativas, con rasgos exuberantes, pero en realidad se denominan así porque aunque se encuentran distribuidas naturalmente en un área particular, por acciones humanas logran superar las barreras geográficas como grandes ríos, montañas e incluso continentes, atravesando áreas marítimas hasta llegar a un espacio en el que anteriormente no se encontraban. Cuando esto ocurre, dichas especies pueden eventualmente establecerse y generar poblaciones autosostenibles en su nuevo hábitat. Este grupo en particular puede ser llamativo debido a que algunas especies exóticas que se han establecido en territorio foráneo podrían llegar a constituirse en la base para el fomento de la economía y el desarrollo de las regiones en las que han sido introducidas. Un ejemplo de especie exótica es el café. Sin embargo, algunas de estas especies pueden tomar un carácter invasor, aumentando la competencia con las especies nativas debido a que ocupan las mismas áreas y buscan los mismos alimentos. En la cuenca del río Claro se encuentran especies exóticas de todos los grupos, exceptuando los reptiles. El grupo con mayor número de especies exóticas lo conforman las plantas, de las cuales se han identificado 32. Asimismo, se han registrado especies exóticas para los grupos de fauna, tales como mamíferos, peces, anfibios, invertebrados, así como aves, una de las cuales es Loncura malaca, conocida también como capuchino tricolor, la que además ha sido catalogada como especie con un alto potencial invasor, pues afecta principalmente los cultivos de arroz y cereal y con ello la economía de las comunidades donde esta especie se ha asentado. ¿Has identificado si en tu territorio hay especies que antes no se habían visto?
están generando algún efecto negativo o positivo en tu región o crees que son una plaga? Es clave identificar estas especies y realizarles un seguimiento a fin de conocer las interacciones con su entorno y los efectos que pueden estar ocasionando a nivel local. En cuanto a las especies útiles, estas se encuentran presentes en nuestro diario vivir desde épocas ancestrales. Sin embargo, sus usos se han restringido cada vez más a unas pocas especies debido a la globalización y a la pérdida de conocimientos culturales de nuestros antepasados. Históricamente, las especies silvestres se han usado para múltiples fines. Entre ellos podemos destacar los usos alimenticios para subsistencia, culturales y/o espirituales en ritos, artesanías y creencias religiosas, comerciales en intercambios bajo esquemas legales. También se usan especies como controladores biológicos, es decir, para mitigar los efectos de una plaga. El turismo de naturaleza, el turismo científico y con fines medicinales es otra forma de usar la biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante que podamos identificar los usos potenciales de las especies presentes en la cuenca para de esta forma trabajar conjuntamente para que se mantengan los beneficios de las especies y se asegure su conservación. Los escenarios para dar un uso sostenible a la biodiversidad en beneficio de las comunidades humanas y sin afectar su conservación se han ido dando en Colombia en el marco de la política de crecimiento verde. A fin de propiciar el uso de la biodiversidad, esta política se ha implementado en Colombia buscando impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que contribuye al uso sostenible del capital natural y la inclusión social de manera compatible con el clima. Siendo así, el crecimiento verde tiene como eje central la sostenibilidad para satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales de manera efectiva y perdurable, manteniendo la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones. Este modelo de desarrollo beneficia al país a través de nuevas oportunidades económicas, más productividad y formalización, una mayor seguridad en la provisión de recursos naturales y alimentos, mayor resiliencia ante inestabilidad climática, menores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y, en términos generales, un país con mayor bienestar para todos. Para alcanzar esta meta, el país se ha trazado algunos objetivos. Uno de ellos es el desarrollo de la bioeconomía, que consiste en gestionar eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado, tales como alimentos bio, los biomateriales y las bioenergías. Con el propósito de promover la bioeconomía, se ha creado la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual provee los instrumentos y herramientas que inciden en las decisiones económicas para contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales renovables, como también promueve las estrategias de negocio para potenciar la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, el uso de los recursos genéticos, en el contexto del desarrollo de sectores productivos competitivos con alto componente ambiental. El uso de la biodiversidad bajo la certificación de negocio verde cuenta con 3 categorías, las cuales son: bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos renovables naturales, divididos en negocios para la restauración, agrosistemas sostenibles como los sistemas de producción ecológico, orgánico y biológico, y biocomercio, que cuenta con diversas categorías tales como productos maderables y no maderables, productos derivados de la fauna silvestre, recursos genéticos y el turismo de naturaleza o ecoturismo. La segunda categoría corresponde a los mercados de carbono con 2 subcategorías: mercado voluntario y mercado regulado. Y por último, los ecoproductos industriales, en los que encontramos
aprovechamiento y valoración de residuos, fuentes no convencionales de energía renovable, tales como energía solar, energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, energía eólica y energía de los mares. También encontramos en esta subcategoría la construcción sostenible y otros bienes y servicios verdes sostenibles. La inclusión de estos negocios verdes en los territorios fortalece la economía del país y permite que se desarrollen nuevas formas de biocomercio, es decir, la comercialización de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económicamente viables, los cuales a su vez contribuyen al mejoramiento y mantenimiento de los medios de vida de las comunidades locales. En la cuenca del río Claro se han identificado diferentes formas de usar la biodiversidad asociadas en mayor medida con la flora, pues en la región se encuentran aproximadamente 930 especies con potencial de uso. En el caso de la fauna, los diferentes usos de las especies, exceptuando los anfibios, han sido registrados para los mamíferos, reptiles, invertebrados y aves, este último grupo de gran importancia para el turismo de naturaleza. Sobre la pesca, vale anotar que algunas especies son destinadas al consumo y a la actividad deportiva. Sin embargo, no se han clasificado aquellas especies que se utilizan para estos fines, razón por la cual la cifra es aproximada. Finalmente, en cuanto a los invertebrados, a la fecha no contamos con información que nos permita conocer las especies silvestres con potencial dentro de la cuenca. Sin embargo, cabe resaltar también el gran valor que, por ejemplo, tienen especies como las abejas nativas, entre ellas las meliponas, las cuales, además de proveer un recurso tan importante como la miel, juegan un papel crucial en el proceso de la polinización, enriquecen la actividad agrícola y ayudan a la preservación de las áreas naturales. Ahora que conoces estos datos, ¿tú qué usos le das a la biodiversidad? Toma nota de las especies de fauna y flora que utilizas en tus actividades cotidianas o en las de tu comunidad. Seguramente has incluido algunas de ellas en tus recetas de cocina, para decorar tu casa o para ganar algún tipo de ingreso económico. Tu conocimiento sobre el uso de la biodiversidad es muy valioso y puede ser la base principal para asegurar que las especies permanezcan y que a su vez puedas seguir obteniendo un beneficio de ellas. Recuerda que tus acciones son fundamentales para ayudar a preservar este valioso componente de la biodiversidad en la cuenca. Por otro lado, en la cuenca también habitan especies subterráneas. Se conocen así debido a que es posible hallarlas en cuevas, cavernas y en sistemas subterráneos. En ellos se han registrado alrededor de 44 especies, entre las cuales se encuentran murciélagos, aves, peces e invertebrados terrestres y acuáticos. De acuerdo con su permanencia en los sistemas subterráneos, las especies se pueden clasificar en troglobiontes, es decir, que pasan toda su vida en las cavernas, y troglófilos, los cuales pueden encontrarse tanto dentro como fuera de ellas. Dados los retos que implica el estudio de estos ecosistemas, las investigaciones que se han realizado son escasas. Sin embargo, es importante promover y despertar el interés de la comunidad y de los investigadores a fin de conocer la biodiversidad que se refugia en estos lugares. Un avance importante es que se están llevando a cabo estudios sobre la vida acuática microscópica, también conocida como estigobiota, en la cuenca media del río Claro, particularmente en La Gruta, Cueva Caimán, Cueva Los Guácharos y Cueva El Cóndor. Las especies que habitan estos ecosistemas también son importantes desde el punto de vista médico, puesto que algunas se han identificado como vectores de enfermedades como son Chagas, Leishmaniasis e histoplasmosis, razón por la que ha sido el grupo más ampliamente estudiado en el país con fines médicos. Lo maravilloso de este territorio es que toda esta riqueza de especies se encuentra refugiada en ecosistemas que también son diversos en su composición, desde ríos de gran relevancia para el país, incluyendo humedales, sabanas y bosques, hasta los agroecosistemas.
Todos ellos ofrecen condiciones únicas para las especies que los habitan. De acuerdo con su extensión, los ecosistemas más representativos de la cuenca del río Claro se encuentran clasificados de la siguiente forma: agroecosistemas aproximadamente 52%, bosques cerca del 22%, vegetación secundaria alrededor del 14%, bosques fragmentados 7%, y el resto de las categorías, que incluyen territorios artificializados, lagunas, ríos y zonas pantanosas entre otros, abarcan un 5,89%. Además, en la cuenca es posible encontrar humedales, los cuales son de gran importancia en su parte baja, así como el sistema kárstico que se traslapa con las zonas boscosas y se ha delimitado para favorecer su manejo y conservación bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado. Los agroecosistemas, caracterizados por ser áreas modificadas y gestionadas por los seres humanos como mecanismos de desarrollo y supervivencia, ocupan la mayor área del territorio, con predominio en las zonas media y baja. Los agroecosistemas han pasado de ocupar el 31% del territorio en el año 1986 al 60% en 2011. ¿Has notado algún cambio significativo en tu territorio? ¿En tu vereda ahora hay menos bosque que antes? Por otra parte, encontramos los humedales, considerados como ecosistemas importantes y estratégicos. En la cuenca hay alrededor de 220 humedales ubicados en la cuenca baja y se encuentran asociados a las zonas que han sido designadas como claves para la conservación de las aves. De acuerdo con su permanencia, se clasifican en 3 tipos: humedales temporales, permanentes abiertos y con potencial medio, algunos de ellos asociados al sistema de ciénagas del río Magdalena. ¿Has identificado y visitado los humedales de tu vereda? ¿Alguna vez te has detenido a observar las aves u otras especies que se encuentran allí? ¿Reconoces la importancia de conservarlos? En la cuenca del río Claro también se encuentran hermosos bosques, unos quizás más conservados, otros un poco más intervenidos, fragmentados o incluso más jóvenes. Estos últimos también son conocidos como bosques secundarios o en etapas sucesionales. Las áreas de bosque más conservadas se ubican en los municipios de Sonsón, San Francisco y San Luis, en el occidente de Puerto Nare y Puerto Triunfo. Además de los múltiples beneficios que nos ofrecen los bosques naturales, como por ejemplo agua más limpia, madera y alimento, un aspecto que es importante resaltar de las coberturas boscosas es su capacidad para almacenar carbono, lo cual permite que respiremos aire más limpio. Para esto, es crucial conocer las especies que participan en el proceso de captura y almacenamiento de dióxido de carbono en la cuenca, a fin de proponer estrategias de gestión de conservación y de uso sostenible, como por ejemplo el pago por servicios ecosistémicos. ¿Qué beneficios adicionales crees tú que proveen los bosques a tu comunidad y a la preservación de la cuenca? La cuenca del río Claro es reconocida también por la presencia de sistemas hipogeos o subterráneos que se ubican en el corredor kárstico, con un área de aproximadamente 2.631 hectáreas de la cuenca entre las veredas El Prodigio al norte y La Hermosa y La Mesa al sur. De acuerdo con las investigaciones que se han realizado hasta el momento, se estima que existen 13 sistemas subterráneos. No obstante, los expertos locales creen que el número supera los 20. En 9 de los sistemas subterráneos es posible encontrar guácharos, una especie de ave única, caracterizada por su adaptación a estos sistemas con poca luz. ¿Los has visto alguna vez? Como dato curioso, ¿sabías que una cueva es diferente de una caverna? Pues bien, una cueva es mucho más pequeña que una caverna, alcanzando una longitud de máximo 1 kilómetro,
mientras que las cavernas miden hasta 10 kilómetros. Asimismo, estas se diferencian de un sistema subterráneo debido a que se encuentran cerradas en su interior. Las cuevas más exploradas son la Cueva del Cóndor, Coca Caimán y el Templo del Tiempo. Este sistema subterráneo es una figura de protección denominado Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques, Mármoles y Pantágoras, el cual se ubica entre las cuencas alta y media del río Claro. Su protección y manejo sostenible permitirán que se preserve este ecosistema para que todos podamos conocerlo y aprovechar así la infinidad de servicios que estos proveen, como escenario importante para la biodiversidad única del patrimonio geológico y cultural que puede ser la base de futuras oportunidades de turismo en la zona. El río Claro no solo es un importante punto de referencia en el territorio, es también el eje del desarrollo económico y fuente de subsistencia de las comunidades vecinas. Además, es el ecosistema acuático más importante de la cuenca. Este es alimentado por las quebradas San Pablo, El Borniero, Las Mercedes, Doradal y Dos Quebradas, entre otras. Tanto en el río Claro como en sus quebradas o riachuelos tributarios, es posible encontrar otro mundo o ecosistema con la presencia de una riqueza de especies únicas. En su conjunto son conocidas como comunidades hidrobiológicas y han sido objeto de estudio en años recientes. Los registros para este grupo son pocos, particularmente en los municipios de Sonsón, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Francisco y San Luis. De los puntos de muestreo, 9 de ellos se registran en la cuenca del río Claro propiamente dicha. Su estudio detallado más antiguo fue realizado en 2007, razón por la que existen muchos vacíos de información sobre este grupo de especies en la cuenca. Los únicos estudios que se han llevado a cabo se concentran en áreas cercanas a la Reserva Natural Cañón del Río Claro. Las comunidades hidrobiológicas que se conocen para la cuenca incluyen algunas especies de macroinvertebrados bentónicos, 150, perifiton o algas, 94, fitoplancton, 26, zooplancton, 9 y macrófitas, 11. La mayoría de estas especies permanecen sin identificación específica. Además, debido a que la cuenca no ha sido explorada en su totalidad para este grupo de organismos, es de esperarse que la riqueza de especies del área sea mucho mayor. De los anteriores registros, se han podido identificar especies que posiblemente son endémicas de la cuenca del río Claro, como el hemíptero Procryphocricos perplexus, perteneciente a la comunidad de macroinvertebrados. Sus individuos adultos han sido colectados únicamente en Río Claro. Sin embargo, debido a que son pocos los estudios que se han realizado en la zona, es necesario adelantar otros que permitan corroborar que se trata de una especie endémica a nivel local. Por otro lado, se han identificado 2 géneros de caracoles exóticos de la cuenca del río Claro, Pomacea y Melanoides. Estos tienen importantes efectos en las áreas en las que se registran debido a que algunas especies se reportan con alto potencial de invasión de los cuerpos de agua a nivel mundial, así como por ser hospederos de parásitos humanos y de peces de importancia comercial. Igualmente, 3 especies de macrófitas y hidrófitas, es decir, plantas visibles con adaptaciones para vivir en un medio acuático, se catalogan como especies con un alto potencial de invasión. En los cuerpos de agua con bajas corrientes o estancadas, estas especies generan una barrera, debido a su crecimiento excesivo, que impide el paso de oxígeno hacia el interior del cuerpo de agua, lo que pone en riesgo los organismos que los habitan. Entre las comunidades hidrobiológicas se identifican algunas especies útiles para indicar la calidad del agua. Un grupo indicador son los odonatos, también conocidos como libélulas o caballitos del diablo. Su presencia refleja aguas limpias. En contraste,
La presencia de algas como las exóticas anteriormente presentadas son señal de aguas contaminadas y poco oxigenadas. A pesar de que algunas algas, como Eichhornia crassipes, se han catalogado como especies con alto potencial de invasión, estas son utilizadas en condiciones controladas en procesos de biorremediación para la absorción de metales pesados a través de sus raíces, permitiendo así tener aguas más limpias. Adicionalmente, algunas especies pertenecientes a las comunidades hidrobiológicas son fuente de alimento para peces e invertebrados, razón por la que son un recurso importante para la fauna que habita las aguas de la cuenca. Debido a que los macroinvertebrados acuáticos comprenden las formas inmaduras de muchas especies de insectos, su preservación se hace indispensable, ya que las formas adultas cumplen muchas funciones como la polinización y son controladores de otras poblaciones o constituyen especies necrófagas como las moscas de la familia Musidae. Muy bien, así terminamos nuestro recorrido por el sendero de la biodiversidad de la cuenca del río Claro. ¿Qué tal te pareció? Esperamos haber despertado el espíritu explorador que existe en ti para que te animes a conectarte con la riqueza de tu territorio. ¿Qué esperas entonces para adentrarte en los bosques y áreas no exploradas para conocer lo que aún nos falta descubrir y dejarte abrazar e inspirar por la naturaleza? Nos gustaría invitarte a ser parte de una nueva generación de expertos locales, para que juntos seamos pioneros en investigación participativa y redescubramos tu territorio.